noches, compañeros. José, buenas noches. Muy buenas noches a los 15 alumnos conectados. Muy buenas noches, buenas tardes, noches. Voy a esperar que lleguemos a 20 para iniciar la clase y empezar a platicar acerca del tema que nos va a ocupar. Williams, Judy, buenas noches. Estamos con 21, dice González, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Vamos a continuar platicando acerca de los temas que hemos venido platicando acerca de lo que es el instrumento público, formas de acreditar la representación legal, sus elementos personales. Creo que aquí tenemos lo que es la escritura pública. Ya terminamos de hablar de las 4 formas de acreditar la representación legal que voy a poner en el examen. Todavía no, buenas noches Eduardo, todavía no hay horarios de examen, solamente les comenté el de retrasada, pero creo que en esta semana nos estarán informando cuándo tienen que ser los primeros parciales, por supuesto, porque luego nos vienen los segundos parciales y como siempre pues se terminó el semestre. Por ese motivo, compañeros, ya les expliqué a ustedes, el examen va a ser de 15 puntos su parte práctica y 15 puntos su parte teórica. Así que, por favor, si fueran ustedes tan amables de repasar, practicar, lo que es las formas de acreditar la representación legal, y cuando ya les haya explicado, hoy empezaré a dar las partes de la escritura pública, pues ya sabrán ustedes a qué atenerse cuando yo les solicite que me haga una escritura pública. Vimos mandatario en la escritura que les di, la escritura número 210. Vimos primero doña Alma, que era la representante legal, ¿verdad? Era de una sociedad anónima. Luego vimos al señor Rubén Antonio Cabrera Perea, que comparecía en representación y en ejercicio de la patria potestad de su hijo y en nombre propio. Vimos a Carolina Azuria Paz de Cabrera, quien comparecía en nombre propio y también en el ejercicio de el mandato en su calidad de mandataria general con representación de su hija, por supuesto mayor de edad, porque pudo dar el mandato, ¿verdad? Vimos eso y en resumen vengo a leerles lo siguiente, que por favor, tienen que tener muy en cuenta que esto, se lo suplico, no se les vaya a olvidar en su examen. Seguro que les va a venir una forma de acreditar la representación legal. No sé todavía, 2 formas les va a venir, porque van a tener que acreditar 2. De las 4 van a tener que estudiar las 4, pero 2 les van a venir. Esto, por favor, no se les va a olvidar, ya lo dije el viernes, pero lo repito. Hago constar que tengo a la vista la documentación con la cual se acreditan, lo van a decir en plural, las representaciones que se ejercen, las cuales conforme a la ley y a mi juicio son suficientes para el otorgamiento del presente instrumento legal. ¿Sí? Son de los datos, los comparecientes manifiestan hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, ser de los datos de identificación personal anotados y que por el presente instrumento legal otorgan contrato de compraventa de inmueble al contado. En el artículo, eso ya se lo dije varias veces, yo sé que no se les va a olvidar, en el artículo 29, numeral 5, dice razón de haber tenido a la vista los documentos. Ya hicieron constar, ya hicieron usted razón, ya hicieron constar que es suficiente de conformidad con la ley porque ustedes lo analizaron, porque ustedes vieron que estaba inscrito, porque ustedes vieron que tenía vigencia, que sí tenía las facultades necesarias para poder otorgar la escritura pública que corresponde. Artículo 31, numeral 3, que también dice requisito esencial. Razón de haber tenido a la vista los documentos es requisito esencial, ¿sí? Y luego en el artículo 29 también dice
la fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento, siempre y cuando, ¿verdad, compañeros?, ustedes lo conocen. Si no lo conocen, con su documento personal de identificación o por medio de 2 testigos civilmente capaces, idóneos y conocidos por el notario. Y luego dice, y de que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Eso es obligatorio, no se les vaya a olvidar esos 2 temas. Cuando decimos los comparecientes manifiestan ser de los datos de identificación personal anotados, eso es una respuesta del notario dirigida a relevarse de responsabilidad si lo manifestado por los otorgantes con respecto a sus datos individualizantes no fuera cierto, ¿verdad? Sus datos individualizantes, por ejemplo, le manifiesta que es ingeniero civil y no tiene colegiado o ni siquiera se ha graduado de ingeniero civil. Recuérdense que, lo repito, detrás de los notarios hay abogados, y los abogados, pues, por lo menos para retrasar un juicio, bien podrían plantear una excepción de que la persona mintió, ¿verdad? Que la persona cometió el delito de usurpación de calidad y que esto podría interrumpir. Por eso hay que tener mucho cuidado con los datos individualizantes. Le dice, mire, yo soy casado, pero ya me divorcié. Sí, pero en el documento personal de identificación dice que está casado. Cuando le lleven la certificación de la partida de divorcio y cuando ya haya modificado su DPI donde aparezca soltero, se le puede poner soltero. Pero si él insiste, es que yo soy divorciado y entonces soy soltero, pues la verdad es que es un dato que él está manifestando. Por ese motivo los notarios hacemos constar que ellos manifiestan ser de los datos de identificación, sí, personal, consignados, anotados, relacionados, referidos, porque son ellos los que manifiestan, ¿sí? Mecánico industrial, pues también, ¿verdad? Ellos lo manifiestan, nosotros no nos consta. También en el tema de comerciante, yo pues leí un par de excepciones que han planteado por simplemente ponerse comerciante, y el comerciante, de acuerdo al Código de Comercio, dice es aquella persona que está inscrita como comerciante individual en el registro mercantil. Así que decirse simplemente soy comerciante, que por supuesto van a poder ustedes dentro de un juicio manifestar, dentro de un juicio poder demostrar que él sí es un comerciante, pero no está inscrito, de acuerdo. Pero ya les atrasó el abogado, les atrasó el juicio, simplemente porque en el instrumento público no se tiene el cuidado de esos datos individualizantes. Por ese motivo es que se hace consignar que ser de los datos de identificación anotados que manifiestan hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, eso sí está obligatoriamente consignado en la ley, está documentado en la ley, y dice que debe el notario hacer constar que los comparecientes, dice, aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. ¿Sí? Con eso entonces terminamos la parte de la escritura pública. Antes de empezar, ya les voy a dar las partes, y estamos terminando entonces con esto el punto número 1 del programa. Forma de acreditar la representación legal, cómo se acredita la representación legal, quiénes son los auxiliares del notario, quiénes son los elementos personales, compareciente, requirente, interviniente, todos los que intervienen en el acto de contrato, el compareciente, están los testigos instrumentales, los testigos de conocimiento de abono y los testigos a ruego o rogados, ¿sí? Traductor jurado e intérprete. Con esto, compañeros, iniciamos el punto número 2 del programa, que se denomina la escritura pública. La escritura pública es aquella que va dentro del protocolo, ¿sí? Es el documento notarial o el instrumento público, si ustedes quieren denominarlo, el instrumento público, ¿sí? Denominado, ¿sí? Protocolar, que va dentro del protocolo. Es principal este instrumento público porque va en protocolo y siempre se va a hacer en hojas de papel sellado especial para protocolos.
compramos nuestras hojas de papel sellado especial para protocolos. Ya vamos a hablar, cuando veamos la ley del impuesto del timbre, vamos a hablar cómo lo compran, qué comisión tienen por la compra del protocolo, pero lo que quiero comentarles es que la escritura pública que estamos hablando en este momento se debe redactar en hojas de papel sellado especial para protocolos. La única excepción a esta regla es la escritura pública que el notario facciona en el extranjero, porque saben ustedes, no se puede llevar el protocolo del notario, no lo puede extraer del país. Si se va por más de un año al Archivo General de Protocolos, por menos de un año con otro notario, pero él no puede, ¿sí?, sustraer o llevarse, extraer el protocolo de la República de Guatemala. Por eso lo hará en hoja de papel con la escritura pública, no le pondrá número. Cuando viene a Guatemala la protocoliza, forma parte del protocolo y con eso pues, forma también prácticamente una escritura pública, llamémosle especial, ¿verdad? Especialísima, porque llena todos los requisitos del artículo 29, más no va en hoja de papel sellado especial para protocolos y no lleva número. Ingrid, buena tarde. Ingrid, quiero interpretar su pregunta con lo siguiente. Dice, cuando se identifica con testigos civilmente capaces, son 6, porque no hay número de los DPI de ellos. No sé de dónde obtuvo usted ese número de 6 testigos. El artículo 29, numeral 4 dice, o por medio de dos testigos civilmente capaces, idóneos y conocidos por el notario, ¿sí? Por supuesto quiero entender que si usted me dice 6 testigos, pues serían que los 3 comparecientes no tienen documento de identificación, yo no los conozco y a cada uno de ellos los voy a identificar con 2 testigos. Ahí habrían 6 testigos en esta escritura de conocimiento. Pero como el primero de ellos, que es doña Alma Carolina, perdón, es doña Alma Recinos Valdés Lima, como ella la conocemos, es por medio de la dación de fe, persona de mi conocimiento. A don Rubén Antonio no lo conozco, pero lo identifico por medio de su documento personal de identificación. Y a doña Carolina Azurdia Paz de Cabrera, a ella sí, no la conozco, ¿sí? No porta documento de identificación, la identifico por medio de 2 testigos civilmente capaces, idóneos y de conocimiento del notario. A ellos no se les puede poner DPI porque a ellos usted obligatoriamente como notaria tiene que conocerlos de acuerdo a lo que dice la ley. No, Ingrid, siempre siguen siendo 7 datos individualizantes. Nunca se les olvide este número. Son 7 datos individualizantes los que tiene que contar el notario. En el primero, doña Alma, decimos el nombre, 46 años de edad, casada, guatemalteca, administradora de empresas de este domicilio, persona de mi conocimiento. Un dato individualizante de ella es cómo la identificamos. Ese es el 7º dato, cómo la identifiqué. ¿Cómo identifiqué a doña Alma? Con la manifestación de que es persona de mi conocimiento, son 7 datos. Don Rubén, 45 años de edad, su nombre y apellidos. 2, casado, guatemalteco, comerciante de este domicilio. ¿Quién se identifica con el documento personal de identificación? Es el 7º dato individualizante. Y doña Carolina Azurdia de Cabrera, no tiene DPI, no la conozco, pero la identifico por medio de 2 testigos. ¿Cuál es la forma de identificar a doña Carolina? Es por medio de 2 testigos civilmente capaces, idóneos. Ese es el dato individualizante de ella, es cómo la identifiqué. Entonces, doña Carolina, su nombre, 42 años de edad, casada, guatemalteca, maestra de educación primaria de este domicilio. La identifiqué como, con 2 testigos, son 7 datos individualizantes. Por eso, el dato individualizante, que es al final la forma en que la vamos a identificar, es un dato individualizante.
ya sea diciendo persona de mi conocimiento, ya sea con el DPI o ya sea por medio de 2 testigos conocidos por el notario, son en total 7 datos individualizantes que ustedes tienen que contar. Porque si uno de esos, ustedes vienen y dicen tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, y les falta el séptimo, tienen que contar ustedes cuál fue el que les faltó. Pero si por ejemplo pusieron el nombre, pusieron la edad, el estado civil, la profesión o oficio, su nacionalidad, el domicilio, y entonces dirán ustedes, me falta la forma de identificar a esta persona. ¿Y cómo la voy a identificar? El DPI, la manifestación de que doy fe de conocerlo, o por medio de 2 testigos civilmente capaces. Esos son 7 datos individuales. Muy bien, Ingrid. Muy bien, gracias, Ingrid. Gracias. Muy bien, entonces quedamos con que son 7 datos individuales. Yo se los digo, se los refiero para que ustedes verifiquen antes de entregar su examen que los 3 comparecientes pues tienen sus 7 datos individualizados. Bien, entonces empezamos lo que es la escritura pública. Ya les dije en la introducción que la escritura pública va en papel sellado especial para protocolos, que la escritura pública es principal, que la escritura pública pues lleva un número y debe de cumplir con todos los requisitos contenidos en el artículo, por el artículo que establece la ley, ¿verdad? Con respecto a lo que son las escrituras. Muy bien. Sí, gracias Sigrid por su pregunta, porque creo que a veces no la hacen, pero yo creo que ahora ya quedaron todos ustedes entendidos de que siempre, 1, 2 o 3 comparecientes tienen sus 7 datos individualizados. Eduardo, espero que tengan su escritura número 210. Esa escritura se la mandé como hoja de trabajo número 1 y ahí dice Carolina Azuria Paz de Cabrera, tantos años de edad, tal, a quien identifico por medio de los testigos civilmente capaces, idóneos y de mi conocimiento, Roberto Valle Paz y Javier Melgar Barrios, quien comparece en nombre propio. Eso está en la escritura número 210. Le rogaría a Eduardo, si todavía no la tiene, pues que hiciera el favor de trasladársela a sus compañeros, porque esta escritura es base para su examen. Aquí está todo lo que ustedes van a... Esta es la parte del examen, de la parte teórica, la parte práctica, porque ustedes van a tener que redactar. Todo lo que yo les he dicho hasta ahora, van a tener que redactar hasta antes de donde dice primera, antes de la primera cláusula. Eso me lo van a tener que redactar, ¿sí? Muy bien, gracias Eduardo por comentar. Bueno, la escritura pública entonces ya les expliqué que es principal, que lleva su número, y la escritura pública se dice que es la reina de los instrumentos públicos, pero no es que sea la reina de los instrumentos públicos, sino que su solemnidad de reunir tantos requisitos que contiene el artículo 29 del Código Notariado, y además de la solemnidad, pues contiene la celebración de contratos, las celebraciones contractuales, negociales, tiene las declaraciones de voluntad, manifestaciones del consentimiento, aceptaciones en casos muy determinados, como por ejemplo la donación. Ustedes saben que la donación debe ser expresa, pero puede ser en otro acto, ¿verdad? La donación puede ser aceptada posteriormente, pero todas esas se dice porque la escritura pública viene a ser un instrumento público principal, muy especial, ¿verdad? Entonces la escritura pública la vamos a dividir o la vamos a clasificar en 3 clases. Pero por favor, en su examen, porque a veces les voy a explicar, a veces les digo clases de escrituras públicas, pero no digo el contenido contractual, no es desde el punto de vista contractual, porque desde el punto de vista contractual me han contestado pues muy correctamente, algunos compañeros me han contestado escritura de compraventa, escritura de mutuo, escritura de constitución de hipoteca, escritura de préstamo bancario.
pero eso es de su clasificación desde el punto de vista contractual. Y desde el punto de vista civil, recuérdense cómo son las escrituras. Son onerosas, gratuitas, los contratos son onerosos, son gratuitos. También recuérdense ustedes que el contrato puede ser unilateral, puede ser bilateral, todos son consensuales. Entonces, eso es desde el punto de vista civil. Aquí me estoy refiriendo a la clasificación de estas escrituras públicas desde el punto de vista de su clasificación notarial. Yo les haré constar en su examen y se lo diré. Desde el punto de vista notarial, ¿cómo se clasifican las escrituras públicas? Entonces, ustedes, las escrituras públicas, las vamos a clasificar desde el punto de vista notarial en principales, complementarias y las escrituras canceladas. Comienzo con las principales. Aunque es un poquito difícil la comprensión de esta escritura principal, les voy a explicar. La escritura pública principal es aquella que no necesita de la existencia de ningún otro documento, de ninguna otra escritura para nacer o subsistir a la vida jurídica. La escritura principal es la primera que contractualmente hablando, ¿sí? La escritura principal, la que contractualmente hablando comparece un vendedor y comparece un comprador. Sí, esa es la escritura principal. La escritura principal, vuelvo a repetir, no requiere de la existencia de ningún otro instrumento público, de ninguna otra escritura pública para los efectos de su validez, para los efectos de su nacimiento o surgimiento a la vida jurídica. Esa es la escritura pública principal. Por consiguiente, yo me atrevería a decirles que compañeros, que dentro de este protocolo que está aquí, que está empastado, que ya tiene muchos años, dentro de este protocolo hay muchas más escrituras principales que las escrituras complementarias. Ya voy a explicar por qué. Entonces, la escritura pública principal subsiste, nace por sí sola y no necesita de la existencia de ningún otro instrumento público o de ninguna otra escritura pública para que pueda surgir o nacer a la vida jurídica. ¿Sí? Esa es la principal. Y luego, por favor, las complementarias. Las complementarias también, por favor, poner ustedes que vienen a clases que también se le llaman secundarias. Escribir que a estas complementarias se le llaman también secundarias y también se le llaman accesorias. ¿Sí? De cualquiera de las tres formas que yo en el examen les refiera o yo les diga, explique o dentro de la opción correcta, ¿sí? En la opción correcta encontrará usted las escrituras denominadas secundarias o accesorias dentro de la clasificación, ¿sí? O cómo se le denomina también a las escrituras complementarias, van a buscar ustedes, ¿sí? Por eso, por favor, que se les quede, son secundarias, accesorias o complementarias. Aquí les puse yo las complementarias, pero ya saben ustedes entonces también denominadas secundarias y también denominadas accesorias. Explico la escritura pública secundaria, accesoria o, como la tengo aquí, complementaria. La escritura esta complementaria, secundaria o accesoria tiene su fundamento legal en el artículo 77, que es el tema de las prohibiciones que tiene el notario, y dice artículo 77, al notario le es prohibido, ¿sí?, autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes. Sin embargo, podrá autorizar con la antefirma por mí y ante mí los instrumentos siguientes. Nos referimos entonces a la literal E de este artículo, donde dice las escrituras de ampliación y aclaración
que tengan por objeto único enmendar errores u omisiones de forma en que hubieran incurrido, siempre que no sean de los contemplados en el artículo 96, que se refiere a lo que es la enmienda del protocolo. Entonces, la escritura pública complementaria, accesoria o secundaria son aquellas escrituras públicas de ampliación. Escrituras públicas de ampliación consisten en ampliar, modificar, en aclarar, ¿sí?, el contenido de una escritura pública principal. Por eso decimos, las escrituras públicas complementarias necesitan de la existencia de una escritura pública principal para poder nacer a la vida jurídica, para tener razón de su documentación, de su autorización y del otorgamiento con las palabras por mí ante mí, siempre y cuando se quieran enmendar errores de forma, ¿sí? Entendamos, errores de forma. Ahí lo podemos hacer con las palabras que siempre les he manifestado yo a ustedes cuando decimos por mí ante mí, porque el notario actúa por mí ante mí, porque el notario actúa por disposición de la ley. La ley dispone, artículo 77, ¿sí?, literal E, donde dice, podrán las escrituras de aclaración, ampliación, con el objeto único de enmendar errores de forma, ¿sí? Bien, estas palabras por mí ante mí nos van a servir en el caso de las escrituras públicas complementarias, accesorias o secundarias, porque lo que vamos a hacer es enmendar un error. Si en la escritura pública ustedes omitieron ponerle el número de DPI a una persona, si ustedes omitieron ponerle su nacionalidad, si ustedes omitieron ponerle su domicilio, lo van a poder hacer por mí ante mí, porque es un error de forma. Y ese error de forma lo va a enmendar el notario a través de una escritura pública complementaria, a través de una escritura pública de ampliación o escritura pública de aclaración, porque lo que va a hacer es, ¿sí?, ampliar el contenido de la escritura pública principal en el sentido de hacer constar que al señor Carlos Antonio Valdés Ochoa, ¿sí?, por un error, ¿sí?, se omitió consignar el estado civil y su nacionalidad. Por consiguiente, amplió la escritura pública número 32 de fecha tal en el sentido de hacer constar que el señor tal y tal y tal es guatemalteco y de este domicilio o su estado civil es casado, ¿sí?, y las demás cláusulas y condiciones quedan inalteradas. Esa es la escritura pública complementaria, de aclaración, amplía, ¿sí?, una escritura pública principal. Pero luego quiero referirme a algo muy importante, porque la ley dice claramente que solamente para enmendar errores de forma. Existen también las escrituras públicas, ¿sí?, complementarias, accesorias, que van a enmendar errores de fondo. Pero miren la diferencia cuando es un error de fondo. Cuando es un error de forma, lo puede hacer el notario con las palabras por mí ante mí. Él es el que va a ampliar, él es el que va a aclarar, ¿sí? Ese es el notario. Pero cuando va a ampliar o aclarar una escritura pública, ¿sí?, por un error de fondo, entiéndase todo lo que son los aspectos relacionados con el negocio jurídico, ahí obligatoriamente deben de comparecer todos los que intervinieron en el acto o contrato. En este caso, por ejemplo, la escritura número 210, comparecieron 3 personas. Si hubiéramos puesto mal el número de una finca, si la finca la hubiéramos puesto mal, la finca es el objeto del contrato, eso no lo puede enmendar el notario. Si la finca era la número 40, pero el notario puso número 42, este número que es la finca, ¿sí?, no lo puede enmendar el notario por mí ante mí, porque no es un error de forma, es un error de fondo. El error que cometieron o que se cometió aquí es de fondo. Si no, imagínense ustedes la inseguridad
o la falta de certeza jurídica si al notario se le permitiera cambiarle el número de finca solamente por mí ante mí. En lugar de vender la finca de Mazatenango, pues luego la cambia y le pone que es una finca de Retauleo con una extensión más grande. Por eso necesita y se requiere para una escritura pública complementaria, secundaria o accesoria, necesitamos la comparecencia de todos los otorgantes. Si son 5 otorgantes, tienen que comparecer los 5. No se puede decir, bueno, solo 3, no. Los 5 otorgantes para poder otorgar una escritura de ampliación o accesoria. Imagínense ustedes, el error en una escritura complementaria dice que el interés va a ser del 6.5% de interés anual. Pero se equivocaron y le dicen, no, es que no era el 6.5, era el 5.5. Eso no lo puede ampliar el notario por mí ante mí, porque es de fondo, es la parte del contrato, son las condiciones y estipulaciones pactadas entre las partes que no las pueden modificar. El plazo no se va a poder modificar, el nombre no lo podemos modificar. Si el notario cometió el error de ponerle Marco y él es Marcos, por esta S tienen que comparecer todos los otorgantes para enmendar el error del nombre, porque el nombre forma parte del fondo del negocio. No podemos cambiar nombres, no podemos cambiar apellidos, sino es con la comparecencia de todos los otorgantes. Esto es lo que tenemos que pensar nosotros a través de una escritura pública complementaria. Yo siempre les comento a ustedes, mis alumnos, les digo que cualquier, digamos, error que se faccione o que se haga constar en un documento, yo sí soy del criterio que es tanto el notario como la persona o el otorgante que puede cometer el error, ¿verdad? Pero creo yo que el notario es el que tiene que estar más atento al número de finca, al número de folio, al número del libro, más atento al precio, el valor del contrato, el plazo. El plazo no lo podemos nosotros por medio de una escritura pública de ampliación ampliarlo, modificarlo, cambiarlo, porque si no, imagínense un contrato de arrendamiento 3 años, no, pongámosle que son 5, no, pongámosle que son 2. Eso no lo vamos a poder cambiar a través de una escritura pública de ampliación por mí ante mí, lo va a hacer con la comparecencia de todos. Entonces, en conclusión, la escritura pública complementaria necesita de una escritura pública principal para poder nacer a la vida jurídica, mientras que la escritura pública principal no necesita de la existencia de ninguna escritura o ningún instrumento para nacer a la vida jurídica, por lo ya explicado anteriormente, ¿sí? Ese es el tema de lo que vamos a hablar nosotros. Y les decía en el tema del nombre, yo siempre le digo a mis clientes, lean bien su nombre. Es lo único que yo de verdad no me comprometo. O sea, lo tengo que hacer, pero los gastos que se incurran, nuevos honorarios por escritura de ampliación, deberán de correr por cuenta del otorgante. Porque lo único, se puede pasar que se le fue, que era casado y él es soltero. Eso lo puse yo, eso no lo verifiqué yo. Pero si le pongo mal el nombre, si le pongo Marco y es Marcos, compañeros, lo primero que uno lee, o lo primero que va a leer un compareciente que está otorgando es su nombre. Y el nombre es imperdonable que deje pasar su nombre, sí, su nombre, si está incorrectamente escrito. Eso es lo único que yo les digo, miren el nombre, sí hay que hacer una escritura de impresión y los gastos son tantos. Usted leyó la escritura, al final dice, acepto lo escrito, lo ratifico. Bien. Vamos con una pregunta, con la ampliación se puede corregir. Sí, con la ampliación se puede corregir un error. Si es de forma, comparecencia de todos los que se documentó, ¿sí? O que intervinieron en el acto contrato. Si es un error de forma, ¿sí? El estado civil, no le puse la edad, se me olvidó poner el documento personal, eso sí lo voy a poder corregir yo por
porque es un error de forma. Eso es responsabilidad mía. Ahora, si es de fondo, le estoy hablando, el interés, el plazo, la comisión, los recargos por mora, el nombre, todo eso son requisitos esenciales que el notario no puede cambiar con las palabras por mediante. ¿Sí? Eso es el tema. Luego dice Edwin Ogaldes, pero una escritura pública complementaria se enmienda. En una escritura complementaria se enmienda una principal, es correcto. Por eso decía yo que la escritura complementaria necesita de la existencia de una escritura principal para poder nacer a la vida jurídica. La complementaria, ¿sí?, amplía, la complementaria aclara, la complementaria enmienda errores cometidos o aclara, ¿sí?, el contenido de una escritura principal. Por eso la doctrina dice que todas las escrituras son de ampliación. ¿En el sentido de qué? De aclarar, modificar, de enmendar, ¿sí?, de ampliar, ¿sí?, porque vamos a ampliar el contenido de una escritura, ¿sí? Esa es la escritura de ampliación. Por ejemplo, se cometió el error que no se le puso plazo, se les olvidó el plazo. Eso tiene que hacerse a través de una escritura complementaria, ¿sí?, que va a ampliar la escritura pública principal. La escritura pública principal fue la escritura 71. Un mes y medio después la suspenden en el registro, dice que no la pueden inscribir porque no tiene plazo la escritura, no tiene plazo para el cumplimiento de la obligación. Entonces, por medio de la escritura número 83, ¿sí?, esta va a ser una escritura complementaria que va a ampliar una escritura pública principal. Esta es la principal, la 71, y la 83 va a ser la complementaria. ¿Qué es lo que nosotros vamos a decir? ¿Qué es lo que vamos a expresar? Que por escritura pública número 71, autorizada por el notario Juan de Dios Estrada Pinzón, de fecha 14 de marzo del año 2026, ¿sí?, se otorgó contrato de compraventa de bien inmueble, ¿sí?, habiendo omitido, ¿sí?, por error, consignar el plazo para el cumplimiento de la obligación contenida en eso, en las condiciones y estipulaciones pactadas en dicha escritura pública principal. Segundo, en virtud de lo anterior, amplió la escritura pública número 71, ¿sí?, con el objeto de hacer constar, y ahí es todos los comparecientes, ¿verdad?, con el objeto de hacer constar que todos los comparecientes manifiestan su aceptación en el sentido de que el plazo para el cumplimiento y la devolución del capital adeudado es de 20 años contados a partir de la fecha de la escritura pública principal, o sea que vencerá el día tal y tal y tal y tal y tal. Esa es la escritura pública complementaria que va a ampliar una escritura pública principal, ¿sí? Eso es lo que se va a hacer. Lupita Castro, ¿qué se nos fue? Bien, los errores de fondo, ¿cómo se corrigen? Precisamente este era un error de fondo, ¿verdad? No había plazo en la escritura pública, el error fue que se omitió el plazo, ese es un error de fondo. Entonces, como es un error de fondo, ¿sí?, la escritura 83 amplía la escritura 71 con el objeto de hacer constar que el plazo del contrato, que por error se omitió en la escritura pública número 71, es de 20 años contados a partir de la fecha de la escritura pública principal y que se está ampliando por el contenido del presente contrato. Esa es la escritura pública complementaria, ¿sí? Siempre va a ser posterior, ¿verdad? Porque recuérdense de algo, la escritura 83 necesitó de la 71 para nacer a la vida jurídica. La 71 no necesitó de ninguna escritura pública, de ningún instrumento público para nacer a la vida jurídica. Por eso se le llamó principal. Y a esta 83 la escritura pública complementaria, ¿sí? Las complementarias. ¿Qué significa? El error de fondo el notario lo puede ampliar por mí ante mí, no necesita el de forma. El error de forma, de acuerdo a lo que dice la ley, el notario lo puede ampliar por mí ante mí. Solamente él comparece y dice que cometió un error. Cuando es error de fondo, debe de hacerse una escritura pública complementaria
con la comparecencia de todos. Si compareció Marco, Julio y Julia, tienen que comparecer Marco, Julio y Julia para que pueda otorgarse la escritura de ampliación. Uno de ellos que falte, la escritura pública no se puede mover. Edwin, espero que le haya quedado la respuesta, ¿sí? Es correcto, Gabo Escobar, es correcto. Tanto la escritura número 71 ya tenía su testimonio, lo enviamos al registro y nos lo suspendieron. La escritura 83 la hacemos como complementaria de la 71. Extendemos nuestro testimonio, el testimonio de la 71 se adjunta con el testimonio del 83, se va al registro de la propiedad y ellos harán la anotación que la compraventa o que la compraventa con garantía hipotecaria contenida en dicho contrato en el 71 fue ampliada por escritura número 83. Y ahí lo amplían, y ahí lo inscriben, ¿verdad? Porque ya se enmendó el error de la omisión que se había hecho no poniendo plazo, ¿verdad? Muy bien. Estamos, vamos así como el 71, como les expliqué, y el 83, ¿sí? Entonces, estas son las escrituras públicas principales y estas son las complementarias. La principal no necesita de la existencia de ningún instrumento público, ninguna escritura. La complementaria necesita de la existencia de una escritura pública principal para poder nacer a la vida jurídica, por lo ya comentado en la clase con ustedes, ¿no? Esas son las escrituras. Bien. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Quiero que esté bien claro. Se los preguntaría así desde el punto de vista notarial. En la opción correcta encontrará la clasificación de las escrituras públicas. Entonces tienen que buscar ustedes que digan principales, complementarias o canceladas, o que digan principales, secundarias o canceladas, o que digan principales, accesorias o canceladas. Eso es lo que van a buscar como respuesta. O también en el falso y verdadero puede ser una pregunta de la escritura principal necesita de la existencia de una escritura, ¿sí?, complementaria para poder nacer a la vida jurídica. ¿Es falso o es verdadero? Pues va a ser falso, ¿verdad? Porque la escritura pública principal no necesita de la existencia de ninguna escritura. Mientras que si buscamos una respuesta al verdadero, diríamos la escritura pública complementaria para nacer a la vida jurídica y surgir, ¿sí?, necesita de la existencia de una escritura pública principal. ¿Es falso o es verdadero? Pues ya sabemos que es verdadero porque la complementaria sí necesita de la existencia de la escritura pública principal para nacer a la vida jurídica, en los términos en los que ya les expliqué, ¿verdad? Espero que haya quedado muy claro, compañeros, cuando lo hacemos de forma y cuando lo hacemos de forma, ¿sí? Pregunta de falso y verdadero. El otorgamiento de una escritura pública complementaria para enmendar un error de forma es suficiente la comparecencia del notario con las palabras por mí ante mí. Ahí sabemos que es falso, ¿no? Porque en la complementaria, cuando es un error de fondo, deben de comparecer todos. Cuando es un error de forma, debe de comparecer solamente el notario, ¿sí? Edwin Wellness. Es doble testimonio al hacer una complementaria, la de la principal y la de la... Es correcto. La escritura pública, aquí les puse, ¿verdad? Les puse aquí de ejemplo la 71 y era la 83. De la 71 hacemos un testimonio y de la 83 también hacemos un testimonio. Todos los instrumentos públicos por separado tienen que llevar su testimonio, ¿verdad? Entonces es primer testimonio de la escritura número 71 y es primer testimonio de la escritura número 83. Lo agregan las dos juntas, se van al registro y lógicamente la 71 ha sido complementada por la escritura número 83, ¿sí? Siguiente pregunta.
En el caso de un mandato, señor, no puede ser ampliado, por ejemplo, cuando se omitió indicar el domicilio del mandante. Sí, Luis. El tema es el siguiente, Luis. Si yo me voy a los Estados Unidos, hago el mandato, ¿sí? Y yo omití poner el domicilio, pues lo puedo hacer por mí ante mí, ¿verdad? Ahora, el tema que usted me pregunta es cuando se omitió indicar el domicilio del mandante. Se omitió indicar el domicilio del mandante, pero lo hizo otro notario allá en los Estados Unidos, me mandaron el mandato y yo lo voy a protocolizar, pero omitió, ¿sí? Omitió hacer hacer constar el domicilio del mandante. Quien tiene que hacer la escritura de ampliación es el notario que está allá. Él hace su escritura de ampliación por mí ante mí, la manda aquí y la escritura de ampliación va a estar juntamente con la escritura principal. Ahora, si yo fui el que hice la escritura allá, cuando vengo a Guatemala me doy cuenta, antes de protocolizarla, me doy cuenta que no le puse el domicilio, pues es fácil, solo entre líneas de este domicilio o con domicilio en la República, con domicilio en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala y punto. Y ya lo arreglé con el testado. Si ya se fue al registro de poderes y me la suspenden porque no le puse el domicilio, entonces yo lo puedo ampliar por mí ante mí. Pero ese mandato que viene, según entiendo, como usted me pregunta, Luis, lo mandó extendido en el exterior, puede ser ampliado cuando se omitió al indicar, sí lo puede ampliar, pero lo va a tener que ampliar el notario que lo hizo allá, ¿verdad? Porque regularmente lo que hacen es que allá hacen los mandatos y entonces los mandan para acá. Entonces cuando viene aquí, se presenta al registro de poderes y ahí lo suspende. Dice que se suspende porque se omitió el domicilio del otorgante. Entonces ya no lo va a poder ampliar el notario de aquí. El que protocolizó no puede, porque no fue el que otorgó la escritura. Quien otorgó la escritura fue un notario guatemalteco, pero que vive allá. Hay que hablarle, pedirle favor que haga la escritura de ampliación, que la mande, se protocoliza también y en las dos. Tanto la escritura principal como la complementaria se adjuntan, se mandan al registro de poderes y se las van a inscribir. Buenas tardes, Marcos. Puse de ejemplo su nombre, ¿verdad? De Marco y Marcos. Así que, bien, Marco Mendoza. Las escrituras complementarias se deben consignar nuevamente todos los datos de los comparecientes o solo la aclaración. Si es por mí ante mí, solamente digo, ¿sí? Solamente tendría que decir el número en la ciudad de Guatemala, tal, por mí ante mí, por Mario Álvarez Quirón, de conformidad con la ley, comparezco a ampliar la escritura pública número tal de conformidad con los siguientes. Entonces la hago y ahí pues voy a decir cuál es el error que voy a enmendar. Ahora, si la escritura pública es principal y dice usted se consigna nuevamente, es correcto. ¿Por qué razón? Porque la escritura pública secundaria, que es la número 83, va a ampliar el contenido de una pública principal. Pero todas las escrituras, ya sean principales o complementarias, deben de reunir todos los requisitos que establece el artículo 29, porque es una escritura principal complementaria con la comparecencia de todos. Y cuando hablo de la comparecencia de todos, tendrá que hacer otra vez. Comparece Juan, Julia, Jorge y Pablo. Los 4 van a comparecer y a los 4 sus 7 datos individualizantes, y en la cláusula primera que por escritura pública número tal se otorgó tal, en la cláusula 2 que por un error se omitió consignar el número de libro que le corresponde a la finca objeto del contrato, la cual deberá consignarse o leerse de la manera siguiente y consignamos. Eso es la creatividad de la forma de redacción del notario para hacer una escritura de ampliación. No hay forma en que yo les explique cómo debería hacerse, simplemente es amplío la escritura número 71 por medio de la escritura número 83. La redacción es lo que es importante, es una buena redacción,
que no vaya a enredar la escritura complementaria, que no vaya a enredar la principal, porque al final de cuentas lo que se pretende es ampliar una escritura principal para enmendar un error, una omisión o posiblemente una falta de claridad en el contenido y en la documentación del contrato que se relaciona. ¿Sí? Muy bien. Bueno, y ahora, si no tienen alguna otra pregunta, pues les agradezco, compañeros, han preguntado bastante con respecto a este tema de la aclaración, la ampliación. Yo quisiera que ustedes, pues, esto lo voy a preguntar como en la parte teórica, ¿verdad? En la parte de la doctrina, porque, pues, lógicamente no les voy a poner a hacer una escritura de ampliación, no les voy a poner a hacer una escritura de aclaración. Eso lo van a ver ustedes el próximo semestre, ya van a ver ustedes una escritura pública completa, introducción, cuerpo y cierre. Yo les voy a pedir en su examen una introducción o un cierre posiblemente. El cuerpo de la escritura, eso se los enseñarán a ustedes, yo se los voy a enseñar qué es el cuerpo, pero la redacción de una escritura pública, el cuerpo de una escritura pública, pues eso lo van a aprender ustedes el otro semestre, pero ya redactando. Yo se los voy a explicar en qué consiste el cuerpo de la escritura, pero en el otro semestre es donde les van a explicar a ustedes cómo redactarlo, cómo hacerlas, las modalidades que debe tener cada contrato, pues con sus condiciones, especificaciones que cada uno de los contratos debe contener, ¿verdad? Bueno, si no, ya no hay otra pregunta, compañeros, me voy a las escrituras públicas canceladas. Vean, las escrituras públicas canceladas realmente, como yo les dije, creo que lo dije al principio de clase del semestre pasado, cuando empecé a hablar de los temas de la introducción al derecho notarial, yo les decía que desafortunadamente en el código notariado hay muy poca, llamémosle, para mí es más de derecho adjetivo y no sustantivo, ¿verdad? No nos da una buena definición de notario, no da con mucho tratamiento el tema de las escrituras canceladas. Yo les voy a explicar qué consiste, pero la ley no dice realmente qué son las escrituras canceladas, cómo las cancelamos, no dice. Solo les voy a explicar dos artículos que se refieren a las escrituras canceladas contenidos en el Código Notariado, que de ahí se desprende, que ahí infiere uno que existe la escritura cancelada. Cómo la cancelamos, cómo se debe cancelar, en qué momento se debe cancelar. Eso no lo dice la ley, simplemente pues yo entiendo que a partir de la vigencia del Código Notariado en el año 1943, pues desde una costumbre notarial se vino haciendo de esa manera, se vino pues cancelando los instrumentos públicos que no nacen a la vida jurídica. Yo les hablé a ustedes del índice del protocolo, en su índice que yo les di a ustedes en el semestre pasado, estaba el ejemplo de una escritura pública cancelada que ocupa un lugar en el protocolo, pero no nace a la vida jurídica. Sí, ocupa lugar, porque no pueden haber dos escrituras públicas número 5, no puede haber una escritura 5 cancelada y una 5 que nace a la vida jurídica. Una vez cancelada la escritura número 5, no nace a la vida jurídica, formó parte del protocolo, pero ahí se quedó. No tiene, pues, ¿verdad?, esa situación de legalidad o de trascendencia jurídica, porque no nace a la vida jurídica. La forma de mi examen van a ser, pues no sé, estoy pensando, como son 30 puntos, aquí no es mucho lo que tengo, son 15 puntos de la parte práctica, o sea, 15 puntos que ustedes ahí sí tienen que practicar, porque esos 15 puntos sí es parte de mi calificación. Y yo la voy a calificar después de, gracias a Dios, 40 años, ya sé qué es lo que tengo que buscar. Por eso yo les digo, revisión de este tipo de examen, compañeros. Antes yo daba las revisiones y me pasaba casi toda la tarde, empezaba a las 2 de la tarde y terminaba a las 7 de la noche y les iba explicando, y nunca modifiqué una nota, porque yo sé qué requisito es esencial, qué requisito es no esencial, qué fue lo que les faltó cuando yo califico esto. Y la parte teórica me la califica la máquina, entonces la máquina ahí no va a haber error.
Y espero en Dios que yo tampoco. Yo trato la manera y por eso a veces, y con este tema me voy a tardar en entregar nota. No va a ser tan rápido como el semestre pasado, que la máquina me lo hacía y a los 2 días yo les entregaba nota. Aquí la máquina me va a calificar los primeros 15 puntos y los otros 15 puntos yo en la máquina tengo que meterme al examen de ustedes, leer, hacer mis observaciones, ver que pusieron bien, que pusieron mal, bajar, rebajar y yo les pongo el punteo. Bueno, eso sí no lo hace la máquina, le pongo el punteo a la parte práctica y la máquina me hace la sumatoria y una vez me pone la nota de ustedes. Así que van a ser 15 puntos de parte práctica y 15 puntos de parte teórica. Esos 15 puntos posiblemente puedan ser 5 preguntas de 3 puntos cada una, puede ser falso y verdadero, selección múltiple o puede ser una pregunta directa, así pregunta directa, ¿no? Las escrituras públicas principales son aquellas que, escriba a la escritura pública, el nombre de la escritura pública que no necesita de la existencia de ninguna otra escritura para poder nacer a la vida jurídica. Les dejo el espacio, tienen que escribir, la respuesta es escritura pública principal. Y así sería pregunta directa, pero por el tiempo creo que me va a quedar más, les va a quedar más espacio a ustedes para la redacción, porque esas preguntas quiero que sean rápidas, la respuesta de ustedes, para que les quede por lo menos una media hora de parte práctica para que ustedes puedan hacer su escritura y unos 10 minutos para que ustedes puedan, 5 preguntas a 3 puntos cada una, que ustedes las puedan resolver inmediatamente. Esa es la forma del examen, compañero. No, Ezequiel, al inicio de clase, fíjense que yo les estaba comentando que he estado ingresando a la página de la facultad, pero no, según los horarios que a mí me habían dicho, que comenzaban la primera semana, que comenzaban el 18, pero luego me di cuenta que mi retrasada es el 22 de agosto. Y el 22 de agosto es día sábado, y entonces primero son las retrasadas y después vienen los parciales. Así que yo creo que iniciarían el 24 de agosto los primeros parciales. Pero no tengo seguridad, pero primeramente Dios sí va a ser así. ¿Por qué medio? Me pregunta Sandra. Pues fíjense que nosotros mandamos una nota a junta directiva el lunes, este lunes, hace 15 días. Perdón, el lunes de la semana pasada. Enviamos una nota solicitando la colaboración de las autoridades en que los exámenes fueran presenciales. Pero no hemos recibido respuesta y honestamente, pues, yo, pues, por la situación, ¿verdad? Un compañero escribía aquí muy correctamente, ¿verdad? Hacía la observación del tema de que solo hay un ingreso para la universidad, es la avenida Petapa, ¿verdad? Es el único lugar donde se puede ingresar y el único lugar donde se va a poder salir. Entonces yo sí veo un poquito complicado ese tema de que se va a poder hacer de manera presencial, así que lo más seguro creo que va a ser de manera virtual, en la forma que yo les estoy explicando, ¿verdad? Les mando su examen como le mandé el semestre pasado y ahí va la parte práctica, ¿verdad? Que sé que algunos me contaron, estudiantes del año pasado o de otros años, que han hecho sus exámenes pues con el teléfono, con su computadora, pero yo sé es un poquito más complicado, pero lamentablemente eso es lo que hasta ahorita tenemos de respuesta. Bien. Ingrid, los 40 puntos no son 30 puntos. Puso 40 pero no sé, de los son los 40. Bien. Les decía entonces, compañeros, que la escritura pública cancelada, solamente hay 2 artículos, compañeros, donde realmente, digamos,
Bien. El artículo 37, literal B, por favor, 40 minutos va a ser su examen, 10 para la parte teórica y 30 minutos para que hagan su parte práctica. 40 minutos lo voy a dejar. No debería dejarles 40 porque de verdad es que la parte práctica también es, pues para los que hayan estudiado va a ser rapidísimo y como es virtual, compañeros, darles más de media hora, por eso es bien complicado. Debería darles menos, lo voy a pensar, creo que 30 minutos les doy porque miren, compañeros suyos de otros años me han contado, tienen el teléfono aquí, aquí la escritura que yo les di a ustedes, si fuera presencial, yo no les dejaría ingresar esto. Pero la escritura que yo les di a ustedes la van a tener el día del examen. ¿Cómo poder yo determinar que ustedes no están copiando la escritura esta? Lo único que tienen que hacer es silvanar esto, ¿verdad? Entonces, definitivamente, darles 40 minutos es darles espacio para que ya termine el compañero y se llamen por teléfono. Vos, eso no es así, cambiale aquí, cambiale allá. Y la verdad es que yo siempre he pensado, ¿verdad? Dirán ustedes, baboseamos al licenciado, pero realmente los que se están perjudicando son ustedes. Ustedes mismos se perjudican si el día del examen copian, si el día del examen buscan en Google, buscan en inteligencia artificial, porque la verdad es que cuando ustedes se gradúen, cuando ya estén en el ejercicio de la profesión, van a tener muchas falencias que hasta la misma sociedad va a decir, es que ellos estudiaron virtualmente. Y eso es lo que nosotros los profesores estamos tratando de que se hagan los exámenes de manera presencial para evitar eso, realmente, ¿verdad? Miren, algunos me dicen que es pura lata los compañeros, pero recuérdense que desde el 2020 empecé a dar clases virtuales y ahí dábamos examen y ahora cuando ya los miro hasta graduados los compañeros, Lick, ¿cómo sigue? Me preguntan, ahora es virtual, sí, les digo, ellos me comentan, mire Lick, no les dé mucho tiempo, porque fíjense que en nuestra época, ¿sabe qué hacían? Y me cuentan todo lo que hacen. Entonces digo yo, realmente, ¿qué? Me voy a frustrar, por supuesto, ¿verdad? Como profesor, pero realmente yo lo que quiero es que ustedes aprendan. Mi único deseo es que ustedes aprendan, que ustedes sean buenos notarios. Esa es mi intención, que ustedes estén seguros cuando estén ejerciendo su profesión de que lo que aprendieron es porque lo estudiaron, no porque lo copiaron, no porque se los pasaron, no porque eso. Por eso es que creo que 40 minutos es demasiado, compañeros, van a estar escribiendo, así que lo voy a pensar y sí, pero más de 30 minutos creo que no les voy a dar. Bueno, muy bien. Sí, Melina, yo los entiendo que es la primera vez que van a redactar, pero ¿qué pasa si ustedes están en su casa con toda la tranquilidad del mundo, con esta escritura que yo les mandé aquí, a la par, y eso de que me dice mi amigo, vos mirá, pero que pongan espejo, eso se puede con clases que tienen 20 alumnos, pero con la cantidad de alumnos que yo tengo, yo solamente le apuesto a la lealtad, la honestidad de ustedes, de decir voy a trabajar solo, y los 20 puntos que saqué son míos, pero no porque estén copiando, les estén diciendo, porque al final de cuentas son ustedes los que se van a perjudicar, compañeros. Yo ya voy hasta de la vida terrenal, voy para afuera, y voy ya lo que me interesa es que aprendan ustedes el legado que yo les puedo dejar de todo lo que aprendí durante estos 10 años de ejercicio profesional, transmitírselos a ustedes para que sean buenos notarios, para que ejerzan bien la profesión. Eso es lo único que quiero, ¿no? Por eso siempre he pensado, yo a nadie dejo con 60, siempre le pongo 61, porque el que pierde con 60 sabe exactamente lo mismo que el que ganó con 61. La diferencia es que administrativamente uno no pasa y el otro administrativamente sí gana, pero saben exactamente lo mismo. Así que, bien. Y pues me alegro, Edwin, que así como usted lo hace, no ha recibido ayuda de nada. Qué bueno que usted lo haga por sí solo y van a ver los resultados. Los laureles de la gloria se los va a poner usted. Bien, Ingrid, la verdad, es correcto, veo en los presenciales, cuando eran presenciales les daba hasta 1 hora del examen, para
que hicieran su examen, yo estoy controlando, no hay contra código, no contra cosas, pero virtuales ya les explico. Bien. La hoja que le envié va en la parte de la escritura pública que se llama introducción. De plano que hasta el día viernes la vamos a poder ver. De plano. Ahorita solo... Sí, tiene razón. Yo creo que ya me pasé el tiempo. Bueno, el día viernes solo quisiera que leyeran artículo 37, literal B. Y ya sabrán ustedes, porque eso lo vimos el semestre pasado. Busquen en el arancel donde dice algo relacionado con las escrituras canceladas. Eso ya lo saben ustedes. Busquen esos que son los dos artículos. Muchas gracias, compañeros. Les agradezco su tiempo, de verdad. Muchas gracias que, pues, lamentablemente estoy viendo que ha bajado la cantidad de alumnos. Un día llegaron a 97, pero hoy nos conectamos más, se conectaron 63 alumnos, pero espero que para el día viernes estén más. Muchísimas gracias, compañeros. Muy buenas tardes a todos ustedes y nuevamente muy feliz noche.